Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la segunda parte de Juventud en Éxtasis. En esta parte empieza contando él de que fue donde el doctor y él le llevó unos análisis y le dijo de que si seguía así, él pronto se iba a mejorar. Cuando salió de la cita con el doctor, le preguntó a Damar si ya había hablado con sus papás para que se fueran, porque él le iba a llevar a que conociera a la mamá. Y ya le dijo de que ya, entonces salieron de la clínica y se fueron para la casa. Y cuando llegaron a la casa, la señora de la casa salió a decirle a Efren que los papás de Joana habían estado hablando con la mamá hace rato, pero que ya se habían ido y que la mamá estaba bien enojada. Y él, porque él le iba a presentar a Damar y no sabía cómo iba a reaccionar la mamá. Entonces, él no había llevado hasta ahí para después decirle de que ya no. Entonces, decidió entrar con ella y le bajando las escaleras y le dijo de que se la presentó y todo, y la mamá les preguntó que si habían comido y dijo que habían pasado comprando comida para que comieran ahí todos. La mamá se fue a la cocina y preparó un estofado mientras ellos fueron a la habitación y todo eso. Después la mamá los llamó a la mesa, estuvieron platicando ahí y él rápido le dijo que la tenía que ir a dejar. Entonces vino ella, Damar, y se molestó mucho por lo descortés que había sido, porque ni siquiera le había dejado que probara el pastel. Entonces rápido fue a dejar a Damar y le preguntó a Damar que qué le pasaba, y él le contó de que los papás de Ivana habían estado en la casa de él y le empezó a contar sobre Ivana y todo. Entonces vino y se puso muy triste por lo que había pasado, porque ya no sabía eso, no sabía si Joana estaba embarazada. Entonces, y eso podía intervenir en la relación de ellos. Pero ahí estuvieron platicando, se besaron y todo, y él se fue rápido de la casa de Damar, perdón, a la casa de Joana, porque iba a ir a hablar con los papás de ella. Y se puso a leer el libro que Damar le había dado, de los 3 pilares del amor. Y entonces él empezó a leer eso y todo, y luego se fueron. Él esperó que llegara alguien a la casa, porque cuando él se bajó a tocar no había nadie. Y cuando vio, se asombró al ver a que llegó Joana con Joaquín en el carro de Joaquín a la casa de ella. Luego él vino y fue a tocar y Joana le atendió la puerta. Entonces él le dijo de que por qué había hecho eso. Entonces ella le dijo de que no sabía si estaba embarazada y todo, y él le dijo que era una perra, una sucia y todo, y ella le dijo que a ella nadie le iba a insultar. Y ahí estuvieron discutiendo. Entonces luego él se fue a su casa y la mamá lo estaba esperando, y estuvo hablando con la mamá, y la mamá le empezó a contar sus historias del pasado, de que ella se había casado y que ella había tenido relaciones con un electricista porque el esposo se había ido de viaje y ella se sentía sola y había tenido relaciones con él. Y después el esposo cuando regresó del viaje, se dio cuenta que ella tenía un amante y habían terminado la relación y todo. Y el electricista era drogadicto y les pegaba a los muchachos. Y entonces que un día él intentó violar a Marieta, y por eso ella lo había golpeado y se le había ido a la casa, a donde el papá. Y eso él no lo sabía, él hacía de cuenta que Marieta estaba muerta. Y ella le empezó a contar un montón de cosas, y después él un día fue a la casa de Damar y le dijo de
estuvieron ahí besándose y todo, y tuvieron calenturas. Y ¿cómo se llama? Él le dijo de que se juntaran, de que alquilaran una casa y que vivieran como una familia y todo. Y ella le dijo de que no, que ella se quería casar y si él no quería eso, pues que no la buscara a ella, porque ella no era una de las personas que se iban a ir de la casa sin antes tener un compromiso. Y ella prefería ser una mujer soltera, pero con leyes y todo, que una mujer abandonada y con hijos y todas cosas. Entonces él se enojó mucho por eso, porque él no tenía malas intenciones con ella y se fue de la casa. Luego recibió una carta diciendo de que ella se iba a ir de viaje con el papá a un lugar muy lejos de ahí, y él pasó triste porque casi ni hablaban y todo, y la mamá de Efren le dijo que había recibido una carta de Marieta y ahí hablaba un montón de cosas sobre la relación, y él leyó la carta y todo. Y después la mamá le dijo de que si él realmente quería algo con Damar, de que se casara con ella, que ella los iba a ayudar. Entonces él rápido llamó a Damar y le dijo de que se casaran y todo. Él fue a la casa de Damar donde ellos estaban a pedir la mano de ella. Y luego fueron a buscar al doctor porque Damar le contó a él de que Giovanna era su prima, y como Giovanna iba a asistir a la boda, entonces fueron a hablar con el doctor para que les aconsejara qué podían hacer. Y él les aconsejó y todo. Luego fue la noche de bodas, ahí y hicieron la fiesta y todo. El doctor fue el que les pagó el viaje de la luna de miel, y ellos se fueron al Caribe. Y después que regresaron, estuvieron en su casa y recibieron la llamada del doctor, y ellos fueron a cenar con él, y así fue que empezaron a hablar y todo, y él vio una foto de una joven, entonces le preguntó por su esposa, y él empezó a contar sobre ella, y le dijo, y empezó a hablar y el doctor, y ahí fue donde Efren se dio cuenta de que él era su papá. O sea, todo el tiempo había estado cerca de él y sin saber que él era el papá, era su papá, y él era una persona muy sabia para él, y él le tenía mucha confianza. Y entonces Efren estaba destrozado porque la mamá y Marieta sí sabían de todo eso, lo que estaba pasando, menos él. Y después de eso estuvieron platicando y todo, y él empezó a contar todo lo que había pasado. Y ¿cómo se llama? Entonces él se fue de ahí, ni siquiera se despidió, pero cuando estaba en el carro, se bajó del carro y fue a darle un abrazo al papá, y los dos estuvieron llorando y todo, muy tristes. Y ahí fue, y así ellos se fueron después de ahí, y al final sale donde la hija de Efren le dice de que recibieron una carta de su abuelito y todo. O sea, Efren ya tenía una hija, y él le hablaba a la hija de que cualquier hombre podía seducirla, y que no fuera tonta y